Hola, hola. He recibido un montón de mensajes gracias al video de ayer y hoy quería comentarlo con ustedes para aclarar ciertos temas que me parecen súper importantes. Porque muchas personas, y eso me parece muy bonito, empezaron a trabajar gracias al video de ayer. Empezaron a trabajar, me refiero a empezaron a trabajar en sí mismos. Entonces, ¿qué pasa con el proceso que empezaron a trabajar ayer? Que muchos se fueron a un espacio no solo de reconocer cuáles eran las responsabilidades que tenían para su cambio personal, sino también pasaron por un proceso que pasamos todos los que somos moralmente correctos, y es a culparnos demasiado, ¿sí? A pasar por el proceso de generar culpas excesivas. Y mi propósito no es eso, o sea, lo que yo quiero compartir con ustedes y lo que quiero enseñarles a través de las múltiples herramientas que uso, como los posts, los videos, las meditaciones, los talleres, los cursos, las terapias, es volver al amor, ¿sí? No separarse de él, no generar un proceso de culpa. Entonces quiero aclarar con ustedes lo que yo aclaro en una sesión privada. ¿De qué se trata mi trabajo? Y básicamente lo que yo hago es quitar la ceguera. La mayoría de nuestras heridas, la mayoría de nuestros dolores, la mayoría de nuestros procesos no van desde una falta de conciencia, no van desde un mal corazón, no van desde una mala intención. Lo que tenemos todos nosotros es un proceso de ceguera, y lo que menos vemos es el amor, ¿sí? Entonces, cuando nosotros tenemos procesos por no ver el amor, porque estamos parados en el miedo, porque así nos educaron, porque vivimos en un espacio en el que tenemos que sobrevivir todo el tiempo, en ese espacio vamos creando una vida de sufrimiento. Y entonces en ese espacio es muy difícil poder ver el amor en diferentes aspectos de nuestra vida. Entonces, si yo los pusiera, hola Kate, hola Daniela, bueno, ahí veo que me están saludando varios, la pregunta no es qué estoy haciendo mal, la pregunta no es dónde me equivoqué, o dónde se equivocaron los otros conmigo, o dónde tenemos que cambiar. La pregunta va desde el espacio de que no vi, ¿sí? Donde no vi el amor en la historia, donde no veo el amor por mí, donde no veo el amor en mis procesos, perdón, toca alzarla, donde no veo mi fuerza, donde yo no estoy viendo lo que tenía que sanar a través de lo que viví, donde yo no estoy viendo en mi historia lo que me dieron, donde no estoy viendo incluso la deuda, donde, ¿saben? O sea, el proceso es dónde está mi ceguera, porque cuando yo puedo ver, puedo hacer un montón de cosas. Y lo que yo hago a través de las charlas que les dicto, a través de las meditaciones, de las terapias y de los talleres, es ayudarlos a que puedan ver. Y eso, si ustedes lo usan para hacerse harakiri y culparse, decir, sí, ahora que lo veo soy una bestia porque hice las cosas así, pues como que tampoco funciona desde ese espacio. Ya no le hago daño a los otros, pero me hago daño yo. Entonces esto no está funcionando muy bien. Si ustedes vieran a una persona ciega que se da contra una pared o se cae de un andén, pues obviamente lo primero que harían sería cuidarlo, ayudarlo a levantar y decir, ok, es ciego. Y serían supremamente compasivos porque ya le dolió. O sea, el ciego ya se pegó y por ser ciego no evita el dolor. El dolor está. Pero el tema es que no es un proceso de doble castigo, sino ya te pegaste, ahora hay que ver. Entonces, ¿ustedes han cometido un montón de errores en su vida? Claro. ¿Van a seguir cometiendo muchos más? Sí. Y deberían estar muy dispuestos a seguirlo haciendo, porque de eso se trata la vida, de aprender, de caerse, de levantarse y de seguir en un proceso de evolución. Pero el proceso más importante en este momento en su vida es poder ver. Y cuando yo me doy cuenta y digo, ok, sabes, en esto no vi a la persona, o no me vi yo, o no vi el esfuerzo, o no vi el amor, o solo vi el miedo. ¿Se entiende? Desde ese espacio empezamos a sanar.
Entonces, les he dado información, si vieron el video de Lección Cósmica en 3 premisas, les hablaba sobre el amor, les hablaba sobre la sabiduría y les hablaba sobre la disposición para vivir en amor y no en miedo. En Vive la Vida les hablaba de conectar con la vida como si fuera una tercera persona y volverla mi socia para que podamos generar una vida en común, para que nosotros estemos, no yo luchando contra ella o diciendo que la vida es una lucha, sino realmente acompañándome con ella y apoyándome porque ella conoce el camino y yo simplemente me dejo llevar con un propósito claro. La vez pasada les hablé sobre las deudas, de cuáles son los pendientes que tengo, y ayer les hablaba de volver a nosotros mismos. Si ustedes toman toda esa información que está ahí, que puede parecer muy densa, pero realmente súper armónica, hoy quiero que la pongan toda en conjunto, que la unan junto a ustedes, y ahora se pregunten a ustedes mismos, en esos espejos, ayer también les hablé de los espejos, entonces quiero condensar todo eso, aprovechando que ahorita viene un portal muy bonito, que es el 22-20 del 20, o sea, pasado mañana, de trabajar la fe. Voy a compartir un ritual ese día con ustedes, pero me gustaría que hicieran un trabajo previo a eso para que pudieran entender un poquito de cosas de una manera más simple, ¿sí? Como sintetizar todos los aprendizajes que hemos tenido y poderlos condensar en una lección. Entonces, cuando yo hablo de deudas y hablo de deudas físicas, me refiero que esas deudas físicas se han generado porque energéticamente yo vivo en deuda. Entonces, vamos desde lo primero, y es, si yo me paro en deuda con mis padres, ¿qué siento que mis padres me deben o qué siento que yo les debo a mis padres? ¿Sí? Párense ahí, vamos un pasito a la vez. ¿Qué es lo que yo siento que mis padres me deben? Que no me dieron, que no me cuidaron, que no me abrazaron lo suficiente, que no fueron suficientemente cariñosos, que no me dieron todo lo que yo quería, que de pronto no me dedicaron tiempo, o que de pronto no me brindaron fuerza, la fuerza que yo necesitaba, de pronto los vi en debilidad, o de pronto me manipularon, o de pronto me abandonaron y se fueron a trabajar y le dieron prioridad al trabajo antes que a mí, o mi mamá tuvo que pasarla muy mal porque mi papá no estuvo y mi papá se fue, o mi mamá se la pasó trabajando y abandonó a mi papá. Ahí tienen que empezar a ver cómo es su relación en deuda con sus padres. Ese espacio es súper importante porque la relación frente a la vida, en todos los aspectos que ustedes tengan, están basados en el proceso con sus padres. Sí, dejo ese en vivo grabado, ya saben, 24 horas, y cuando termine lo subo en YouTube. Entonces, ¿qué pasa con esto? Yo miro y digo, ok, ¿cuáles son las deudas que yo tengo con mis padres? Yo siento que no hicieron lo suficiente, yo siento que dieron de más, yo siento que lo que dieron no me gustó, yo siento que me hubiera gustado que me dieran algo diferente a lo que me dieron. ¿Cómo es mi relación frente a ellos? Hacia papá un aspecto, hacia mamá otro aspecto, no los mezclen. Y de ahí empiezan a mirar cómo es la familia. ¿Por qué? Porque seguramente cuando yo empiezo a mirar mi historia familiar, me doy cuenta que mi mamá me dio posiblemente parte de lo que le dieron a ella. Sí, eso es como una cascada. Que lo que le dieron a mi bisabuela lo dio a mi abuela se lo dio a mi madre me lo dio a mí. O sea, esto viene en un reguerito ahí, en el que todos seguimos repartiendo lo mismo, y que yo, a través de mi despertar, o a través de mi iluminación, o a través de la evolución de mi alma, llega un punto que digo, ya no podemos seguir dando lo mismo, porque a mi abuela no le gustó, a mi mamá no le gustó, a mí no me está gustando, alguien tiene que parar con esto, si no yo voy a terminar dándole lo mismo a mis hijos. Entonces, ¿dónde voy a parar? Y el tema, se los he repetido muchas veces, no nos despedimos diciendo adiós, nos despedimos diciendo gracias. Entonces yo tengo que ver, ahí hablo de la ceguera, el amor en esa cascada. El amor de lo que mi bisabuela le dio a mi abuela, el amor de lo que mi abuela le dio a mi mamá, el amor de lo que mi mamá me dio a mí, para saber que aunque no me haya gustado, eso tenía un montón de amor. Lo mismo con mis abuelos.
mi abuelo, mi bisabuelo, mi abuelo, mi abuelo, mi papá, yo. Entonces, todo eso, lo que yo no he podido ver es que eso, todo eso que me dieron, tenía un montón de amor. ¿Dónde está todo ese amor que yo no he visto? Y como no lo he visto, vivo en deuda. Entonces no es que yo tenga un mal corazón, no es que sea una mala persona, el tema es que no he podido ver mi historia con amor. Ahí empieza el primer proceso de sanación con los ángeles, cuando yo les digo a mis ángeles, permíteme ver mi historia con amor. Mis recuerdos de infancia, ustedes saben que yo ya no trabajo procesos del niño interior, pero sí, mis recuerdos de infancia, cómo iba el amor en esa historia. Hay recuerdos de maltrato o de abusos o de alcoholismo o de abandono, que el abandono, la única manera en la que un hijo es abandonado es cuando es abortado. De resto simplemente es que tomaron la decisión de no estar con nosotros, pero eso se genera una idea en el inconsciente y es que yo fui un hijo abandonado. Entonces, ¿qué pasa si yo no veo el amor? Como no veo el amor, tengo que pararme en miedo. Porque si yo no me paro en miedo, y ese es un trabajo maravilloso que hace el ego, y es, si tú no recuerdas esta historia, la vas a repetir. Entonces tenemos que repetirnos en la cabeza que no me vuelvan a abandonar, que no me vuelvan a abandonar, que no me abandonen como me abandonó mi papá, porque mi papá me abandonó y abandonó a mi mamá. Entonces yo soy un hijo del abandono. Yo no me doy cuenta que yo soy un hijo del amor. Cuando yo logro ver el amor en mi historia y digo, ok, es muy posible, por ejemplo, que mi papá le haya dicho a mi mamá, si usted decide tener ese hijo, yo me voy. Si quiere que yo me quede con usted, tiene que abortar. Y mi mamá dijo, no, yo voy a tener a mi hijo. Entonces mi papá se fue. Esto lo pongo como ejemplo si es su historia personal. Entonces, ¿cuál es el concepto que yo he tenido? Yo soy un hijo del abandono y mi papá me abandonó y no me amó y le puso una vida muy difícil a mi mamá y nos tocó guerreárnosla juntas porque mi papá es un miserable. Entonces, primero, bloqueo de energía masculina. Segundo, odio a el 50% que soy yo, que es mi padre. Y tengo una pésima relación con los hombres. Entonces, y aparte de todo, ando con pánico por el abandono. ¿Qué pasa? Cuando yo puedo ver el amor, es poder ver, por ejemplo, que gracias a que mi papá se fue, yo pude nacer. Entonces, que lo que yo tenía que hacer y lo que él tenía que hacer para que yo naciera era irse. Él simplemente tenía que engendrarme, pero no tenía que educarme. Por eso aclaro un montón de veces algo que me pareció un poco ridículo, que vamos repitiendo desde la rabia, y es que el papá es el que educa, no el que engendra. Y realmente la única manera que tú existas es porque un papá te engendró. Educarte te puede educar cualquiera, pero no cualquiera puede ser tu padre. ¿Entiendes? Entonces ahí yo empiezo a entender que fue mi padre el que me engendró y que tal vez ese era el único trabajo que tenía que hacer para que yo existiera. Y de ahí tuve un montón de educadores. Y le quito esa carga a mi padre porque no me educó, porque no estuvo, y suelto esa deuda. Ese sería un ejemplo claro de cómo empezar el primer proceso que involucra la deuda y empezar a ver con amor mis memorias para saber cómo me relaciono con los demás. Después viene un aspecto súper importante en nuestros procesos de crecimiento y tiene que ver con la sexualidad y el amor. Muchas personas, han tenido un proceso, sean hombres o mujeres, esto lo aclaro, han tenido un proceso de abuso de cualquier tipo. Abuso sexual, abuso por maltrato, abuso moral, o sea, han abusado de todos nosotros de alguna forma, porque no sabíamos poner límites, porque no sabíamos defendernos, porque no vimos el poder que teníamos nosotros. Entonces, en esos procesos de abuso, la vida de un ser humano se rompe. Y entonces nosotros ahí generamos una herida. ¿Qué pasa con esos procesos de abuso? Que evidentemente cuando me preguntas ¿dónde está la historia de amor en el abuso? No, pues eso no tiene amor, y entonces ahí empezamos a bloquear otra vez y a pararnos en miedo de yo no me voy a dejar, vivo en protección, nadie me va a volver a abusar, nadie va a volver a aprovecharse de mí, entonces tengo que andar con puños arriba para que nadie se venga encima mío, y entonces dejo de vivir en amor.
incluso cuando quiero amar. O sea, alguien se aprovechó de mi inocencia, alguien se aprovechó de mi confianza, alguien se aprovechó de mi edad, alguien se aprovechó de mi cuerpo, alguien se aprovechó de mi amor. Y entonces yo empiezo a ponerme en una posición en la que yo soy víctima de alguien y ahí cedo todo mi poder y empiezo a guardar resentimientos y genero una deuda en la incapacidad de perdonar. Nunca me pongo a pensar que tal vez eso que yo vi, la otra persona no lo vio. Siempre que hay una persona abusadora, es una persona que ha sufrido de un proceso de abuso. Y eso tampoco lo vemos, y como no lo vemos, lo juzgamos. Yo juzgo a mi violador o juzgo a mi abusador porque es que él no debía hacerlo, pero yo no sé qué le dieron a él. Y esa es otra cascada. Entonces, digamos, a mi papá, mi abuelo le pegaba, mi bisabuelo le pegaba mucho a mi abuelo le pegó mucho a mi papá y mi papá me pegó mucho a mí. Entonces digo, sí, es que él abusaba y me maltrataba y es ok, pero puedes entender que a él no le dieron otra cosa que no fuera rejo. Y si solo lo educaron a punta de rejo, ¿qué esperabas que te diera? Apapachos, abrazos y amor. Si no tenía eso dentro de él, ¿cómo carajos te lo iba a dar? Esa fue la manera en la que él le enseñaron a amar. Sí, no es justo, no es lindo, pero es la historia de muchísimas personas. Y mi responsabilidad es cortar con eso. Mi responsabilidad es cortarla ahí, no seguir atravesando con eso el resto de la vida y decir, ay, sí, pobre de mí, yo soy una persona abusada. Ni perder todo mi poder frente a una situación. No digo que sea fácil. Sí, se los aclaro, no digo que sea fácil. Yo no les estoy hablando de algo que no conozca. Mi primer proceso de abuso sexual fue a los 7 años. Y claro, como siempre pasa, es un proceso de alguien muy cercano a la familia. Pero el tema era cómo me voy a entregar, porque a mí me abusaron una vez. Pero si yo no suelto esa historia, si yo no sano, si yo no veo el amor en esa historia, voy a seguir abusando de mí todos los días y voy a contar una historia de una persona abusada y yo no soy eso. Fue solo una experiencia, no es quien yo soy. ¿Sí? Entonces ahí otra vez pido a mis ángeles y les digo, ok, ayúdenme a ver con amor mi historia. Ayúdenme a ver esas heridas y poder ver el amor en esas heridas. Y poder ver el amor que nos une y no el miedo que nos separa. No me obliga eso a estar al lado de mi abusador, pero me obliga o me permite ver mi historia con amor para poder ser libre una vez más. Esos dos espacios, si ustedes los logran ver, son un espacio de sanación profunda. ¿Por qué? Porque ahí se van a dar cuenta que cuando esas dos heridas se reconocen, hacia el futuro, todas las heridas que han venido después tienen un proceso espejo. Lo que no quisiste sanar, te lo vuelvo a poner enfrente para que ahora sí lo sanes. No lo volviste a sanar, te lo vuelvo a poner enfrente a ver si esta vez sí lo sanas. No lo quieres sanar, entonces ¿cuántas veces quieres que te lo ponga enfrente para que puedas sanarlo, para que puedas mirar tu historia con amor? La resistencia a ver el amor en la historia es lo que genera más heridas sobre lo mismo. Entonces ahí van a entender un espacio súper bonito. Y ahí también van a entender cómo empiezan ustedes a generar un proceso de sombra. Hola Lulu. Cómo empiezan a generar procesos de sombra. ¿Qué significa? Que yo me convierto en la herida y dejo de ser amor. Entonces, cuando yo me convierto en la herida y dejo de ser amor, tengo esos procesos de dañar, de lastimar. Incluso no con la intención de lastimar o con la intención de dañar. A veces simplemente el proceso es que me cubro y me protejo tanto que alguien cuando me toca automáticamente recibe como un golpe, como hazme cuenta que yo estoy blindada y estoy cubierta con una malla eléctrica, ¿sí? Entonces, claro, cuando yo tengo esta malla eléctrica, alguien me toca y le va a pasar corriente. Y no es mi intención lastimar, pero es mi manera de protegerme. Entonces ahí tenemos nuestros malos temperamentos, ahí tenemos nuestros procesos de autosabotaje, ahí tenemos nuestros procesos de control, ahí tenemos nuestros procesos de miedo.
Y el tema es a cuántas personas he lastimado por haberme quedado convertida en mi herida y haberme generado tantos procesos de autoprotección sin necesidad, en el que no solo me lastimo yo, sino que adicionalmente lastimo a otros y adicionalmente no me permito sanar. Así que es como una triple herida, esto que no se sana, esto que vuelve y daña, esto que sigue dañando, ¿sí? Entonces ahí empiezan a ver cómo funciona ese espejo, cómo funcionan esos espacios de protección, de sin necesidad de vivir en miedo y de dejar de ver el amor en nuestra historia. Es una invitación, no a que se den palo, porfa, a que reconozcan que todavía son ciegos a un montón de cosas y que todavía les queda una ceguera por delante porque todavía hay cosas que no ven, y a poder ver y ser conscientes que tal vez las personas que los han lastimado en algún momento de la vida lo han hecho porque no los vieron, lo han hecho también por su propia ceguera. El hecho de que para ti algo sea evidente no significa que sea evidente para todo el mundo. El hecho de que tú no veas no significa que los demás tampoco lo vieron, ¿sí? Entonces por eso tenemos que usar los ojos de otras personas para ver lo que nosotros no vemos, y necesitamos también explorar con nuestros ojos el mundo para explicarle a otras personas cosas que tal vez ellos no ven. Y eso nos permite sanarnos, no juzgarnos, no lastimarnos, sanarnos. A eso vinimos, a un proceso de sanación, de purificar el alma, de tener una experiencia humana y de ver, de volver a ver, de quitar nuestra ceguera y quitarnos esta ilusión de miedo y poder volver a pararnos en amor. Eso no significa que todas las personas les van a caer bien, eso no significa que nunca nadie los va a lastimar, eso no significa que ustedes no la van a volver a cagar, eso no significa que ustedes no van a lastimar a nadie, significa que tienen la posibilidad de volver a ver, ¿sí? Que la ceguera no es una cadena perpetua, no es una condición para toda la vida, que es un proceso. Y para eso está la terapia y para eso están los procesos de evolución, de sanación. Pueden ir con ángeles, pueden ir con coaching, pueden ir a yoga, pueden ir al contacto con la naturaleza, pueden ir a tomar yagé, pueden ir a un proceso con un psicólogo, con un psiquiatra. Pueden hacerlo de la mano de sus ángeles, pueden hacerlo de la mano de Dios, de la religión, de la oración, de los baños, de los rituales, de la magia, de lo que quieran hacer. Pero lo más importante es que el trabajo se haga desde el espacio del amor. Lo que sea que ustedes elijan como camino, que involucre un camino de amor. Porque el camino del miedo igual los va a llevar a un lugar, pero les va a doler mucho más. Y lo pongo con un ejemplo simple, las personas que alguna vez les han roto el corazón y se han enamorado y se han quedado con la herida, no se han quedado con el amor, se han pasado al camino del miedo, y cuando están en ese camino del miedo tienen un proceso durísimo porque empiezan a darse cuenta que cuando quieren volver a amar tienen una coraza tan fuerte que no saben cómo conectar con otras personas y no saben cómo amar. Entonces dañan todas las relaciones que tienen con otras personas y sufren un montón porque no saben cómo quitarse esas corazas, porque no saben cómo quitarse esas armaduras. Entonces obviamente eso les genera un montón de dolor, porque sí, puede que nadie afuera me lastime, pero yo no siento el amor de nadie, ¿sí? O sea, si yo me pongo una armadura, sí, nadie me hace daño, pero tampoco nadie me puede abrazar, nadie me puede consentir, nadie me puede tocar, y eso es muy, muy difícil. Eso tiende a ser un poco doloroso para muchas personas. Entonces, no sé si con esto tienen alguna pregunta, alguna duda, porque, claro, de las personas que me escribieron, los que me mandaron un mensaje, me pareció que si 4 o 5 preguntaban sobre lo mismo, había muchos que tampoco se atrevían a preguntar.
Entonces quería aclarar esto y generar un video en vivo para que pudieran hacer las preguntas con total tranquilidad, con total confianza. Y tal vez su pregunta le ayude a otra persona que esté ahí y no sea capaz de hacer la pregunta. ¿Qué dudas tienen? ¿Qué inquietudes tienen? Si no saben cómo pedirle a los ángeles, es simplemente dejar que el corazón se exprese. No tengan miedo de pedir mal. Que es que los ángeles están parados en amor. Incluso cuando uno dice en serio, pucha, me quiero morir, esto es horrible, es lo más difícil del mundo, no te matan. Tienen un proceso de conectar con tu corazón, de saber que en esa herida hay un montón de amor, que esa rabia, ese resentimiento que estás botando está escondiendo un corazón lastimado que necesita y pide a gritos ser amado y ser sanado. Y todos esos procesos nos van a permitir generar un proceso de evolución global, de evolución mundial. Entonces mira en tu vida dónde te cuesta, mira en tu vida dónde te duele, mira en tu vida dónde tienes esa barrera que no te permite ver el amor. A mí me pasa eso, tengo una barrera y me da miedo que me vuelvan a herir. Y eso nos pasa cuando nos convertimos en la herida. Y no somos la herida. O sea, si a mí me da gripa, yo no salgo diciendo así, es que yo soy gripa. No, yo tengo gripa. Y claro que tengo heridas. Pero yo no soy la herida. ¿Sí? Entonces, cuando yo me pongo todo ese caparazón y todo eso, ¿qué tan complicado para mí, si sé que me está doliendo, ahí me estoy haciendo un daño doble, pero qué tan complicado puede ser para mí decirle a los ángeles, quítenme esta coraza? No sé cómo me la puse, creo que fue instintivo y empecé a hacerlo, pero ya no sé cómo quitármela. Y esto me está doliendo demasiado. Por favor, ayúdenme a sanar. Por favor, ayúdenme a ver esta historia con amor. Por favor, ayúdenme a sentirme libre de esta coraza. Por favor, denme la libertad. Por favor, ayúdenme a sanar. Esa es una petición totalmente clara. ¿Cómo se hace un proceso cuando todo está patas arriba? Desglosa, porque si intentas solucionar todo al mismo tiempo te vas a bolear y te vas a llevar el autosabotaje a una zona de pánico tremenda. Desglosa, de lo más importante, o sea, lo que más te quite tranquilidad en el momento, lo que más como que te angustia o te genere dolor, desde ese espacio empiezas a generar pasitos chiquitos. Incluso si no sabes por dónde empezar, pide a tus ángeles que te muestren por dónde empezar. Hola, Milinis. Estoy en un proceso de separación, pero me da miedo soltar y enfrentar lo que está por venir. ¿Cómo puedo hacer para sanar y soltar? No se suelta lo que no se toma. Alguna vez yo les expliqué eso, que les decía, ok, voy a tomar esto, entonces voy a soltar. Esto tiene sentido, pero si yo no tengo nada y les digo, ok, lo voy a soltar, es muy difícil porque realmente no tengo nada que soltar. La situación donde nosotros generamos resistencia es algo que no queremos tomar. Nuestro dolor es no querer tomar. Entonces, yo que no quiero tomar la decisión, o que no quiero tomar la decisión que tomó el otro, o que no quiero tomar el dolor que esa decisión me genera. Entonces yo le hago el quite y entonces digo, ok, ¿cómo me sano? Y es, no puedes sanar si no lo tomas. Toma el dolor, toma la angustia, toma el miedo, tómalos. Desde ese espacio empieza el proceso de transformación. ¿A qué es lo que le tengo miedo si se va? Tiene que ver con un proceso de abandono, estoy repitiendo una historia, hay algo que me pone a dudar de mí misma, que siento que no valgo, que me voy a quedar sola el resto de la vida, que siento que hice demasiado daño, o siento que soy una pendeja porque no lo saqué antes, pero no quiero volver a vivir esto y prefiero estar sola. O sea, mira desde ese espacio cuál es la emoción que te está generando la separación que no quieres tomar. Vane, he estado con una ansiedad grande, quisiera poder sentirme tranquila y pienso que con los ángeles lo puedo hacer, pero no sé cómo hacerlo. El espacio de ansiedad es ir más rápido que la vida y tiene que ver con un proceso de control. Es decir, no hay procesos de fe, estás plantada en el miedo, no estás planteada en el amor. Entonces el punto es, ¿a qué le tienes miedo? ¿Por qué tienes que controlar todas las cosas?
¿Qué pasa cuando te sientes en incertidumbre? ¿Qué pasa cuando te entregas por completo a la vida sin saber qué va a venir después? Eso y la ansiedad tiene mucho que ver con la relación con Dios. Hola, yo desde niña no he soportado que me abracen y no me digan cosas. Siento que me asfixio, pero nunca he sido consciente de por qué me pasa. Observa, mira. Es muy importante que hagas un proceso interior y acompañada de alguien, porque muchas veces esa es una reacción al abuso. O sea, cuando alguien ha abusado de mí, genero esa barrera de no me toques, no me mires, no, porque sentí que abusaron y abusaron físicamente. Es importante que lo trabajes. Debemos estar en limpieza. Tener problemas no significa que seamos problemas. Si en la cabeza nos metemos eso, siempre vamos a creer que somos malos y no es así. Exactamente. Importante no juzgar el camino del otro. Importantísimo no juzgar el camino del otro. Porque cada propósito y cada aspecto de la vida tiene un plan mayor. Yo casi nunca intento opinar sobre las cosas que pasan a nivel mundial o global. Pero ahorita, por ejemplo, se despertó un espacio de muchísimo odio, resentimiento y mucho dolor con respecto al niño que fue asesinado en el vientre de su madre a los 7 meses. Y eso generó un proceso de otra vez vamos los buenos contra los malos. Y cuando se genera un proceso de guerra, el miedo es la principal causa. El que vive en amor no juzga. El que vive en amor no odia. Y el que vive en amor respeta el proceso de vida y de alma de otros. Cuando un ser viene con un proceso de alma, muchas veces involucra un cambio en la historia. Este bebé generó un cambio de conciencia en la humanidad, generó un proceso, pero así tenía que ser. Eso generó un clic. ¿Qué hicimos? Automáticamente matemos a la mamá. Ella no debía matar a su hijo, pero todos tenemos derecho de matar a la madre. Y matemos al médico que mató al bebé. O sea, y empezamos otra vez a separarnos, a entender que no, que esto no tenía amor, a no ver la historia con amor, porque eso no tiene amor, porque qué mamá es capaz de matar a su hijo, y qué mamá, y es, espérate, tú no estabas en los zapatos de ella, tú no sabes lo que habitaba en su corazón, tú no sabes qué le pasó a ella, no eres quien para juzgarla. Yo no estoy diciendo que sea lo correcto y que todo el mundo debería matar a sus hijos. El tema es que esa es una historia que nadie más tiene el derecho a juzgar. Nadie tiene el derecho a juzgar esa historia. Es una historia de amor, aunque no lo parezca. Lo único que podríamos hacer todos es ver el amor que no hemos visto. ¿Sí? Poder ver el amor que no hemos visto. Cuando generamos procesos de barrera, de separación, de juicios, de los moralmente correctos, de segregación, de xenofobia, todos esos son procesos en los que todos estamos cagados del susto. Que tenemos miedo a la historia, que tenemos miedo al pasado, que le tenemos miedo al futuro, que tenemos miedo a un montón de cosas y eso no nos permite ver el amor. ¿Sí? En algunos talleres que he estado dicen que que tus padres te pasan temores, no necesariamente uno fue abusado, pero ese miedo o apatía fueron pasados desde generaciones anteriores. Hay cosas que vienen genéticamente hablando, vienen genéticamente en el proceso, pero un niño no nace con apatía, un niño no nace rechazando. A un niño le enseñan, porque el niño nace en inocencia y nace en amor. Tú no has visto jamás a un bebé que diga, no, no me alcen, no, no me toquen. Por eso siempre, cuando uno es chiquito y empieza a generar el proceso de rechazo a los estímulos, tiene que ver con procesos de abuso. Como hablar contigo en interno, envíame un mensaje privado y ahí yo te leo y te respondo el mensaje. O me envías un audio, como sea. Por este mismo medio, por Instagram, o por YouTube, o por Facebook, la que te quede más fácil. Yo siento... Espérate. Me siento solo. ¿Viste la charla de ayer? En la que justamente hablaba de eso, del proceso que no estamos dando,
sino que el proceso estamos comprando. Si te sientes solo es porque lo das desde lo que te falta, no desde lo que te sobra. Es decir, das desde la carencia, das desde la necesidad, y por eso ese espacio en el que te sientes solo. Yo me siento sola, ansiosa, me da temor fracasar y no cumplir lo que tanto deseo. Ahí tiene que ver con bueno, entre muchísimas heridas, procesos de autoestima, procesos de amor. ¿Sí? Me da temor a fracasar, no conseguir lo que deseo. Todos esos es, primero, exceso de futuro, y aparte de todo un futuro tenebrosísimo, una adicción al sufrimiento tremenda, pero quedarte con una herida del pasado que no has sanado y tener miedo a repetirla. ¿Sí? Tengo miedo de repetir la historia, tengo miedo de volverlo a hacer igual y tengo miedo de equivocarme igual. Entonces, por ende, prefiero no arriesgarme para no tener que equivocarme. Entonces tenemos esos procesos en que repetimos historias. Cuando, por ejemplo, a mí me mordió un perro ayer y yo salgo y digo, ya no quiero acercarme a ningún perro porque todos los perros muerden, yo me convertí en la herida. Cuando yo salgo y digo, ayer el perro me mordió, tal vez porque tenía hambre, tal vez porque algo le pasaba, pero no puedo dejar de salir a la calle y no puedo empezar a desconfiar de todos los perros. Es posible que pregunte cuál es la historia del perro y saber en qué posición estaba yo, qué movimiento hice para generar el proceso de ataque del perro. Pero no puedo juzgar el acto y no puedo estar diciendo siempre me van a morder, es que a mí todos los perros me odian, porque eso no es cierto. Eso pasa solo cuando nos convertimos en el dolor. Miren sus historias de dolor y miren cuántas repiten, justamente por no haber querido ver el amor. Incluso les pongo una bomba y es, miren a todas las personas que ustedes no han sido capaces de perdonar. Miren a todas las personas que ustedes no han sido capaces de perdonar. Y pongan, ¿qué es lo que no perdone de esta persona? La traición. Pónganlo en una palabra, no se pongan a contar su historia otra vez, no. Esto no es Corintellado ni el caso, bueno, esos programas donde cuentan sus historias tenebrosas y dolorosas, así como Laura en América. No. Es simplemente poner, ok, a esta persona me cuesta mucho perdonarle la traición, a este la mentira, a este el engaño. Digo, ujo de pucha, tiene que ver todo con lo mismo, o sea, no es como, no sé, a este le perdono una cosa X, al otro otra cosa X que no tiene nada que ver. Todo tiene mucho en común, el miedo y el engaño y la traición y la mentira, pues todo tiene que ver con lo mismo. Y entonces me pongo a ver la historia y digo, ok, ¿cuántas veces yo me he mentido a mí misma? ¿Cuántas veces yo me he traicionado a mí misma? ¿Cuántas veces yo he sido desleal conmigo? Ok, lo que me está pidiendo esta oportunidad es verme con amor a través de ese espejo. Lo que esa persona me mostró solo fue el trato que yo misma me daba. Así que agradezco que haya jugado el papel de malo para que yo lo pudiera ver afuera y pudiera ser consciente y pudiera tomar la herramienta de sanar. Así que tomo mi herida, lo libero a él de la herida, me hago cargo de mí, de mi proceso y empiezo a trabajar en el ver con amor ese aspecto de mí, mi falta de lealtad, mi poner primero a los demás por encima mío, mi deslealtad conmigo, mi falta de amor propio. Entonces solo puedo dar las gracias a la historia. Ya el que lo hizo, mira, hace rato te saqué de la historia, yo no tengo que seguir con el rencor ni con mi herida. El tema es cómo puedo ver este espejo con amor. Es una herramienta maravillosa, se los juro, es una herramienta maravillosa y supremamente poderosa. Entonces tomen esas herramientas que les he compartido hoy, pónganlas a su servicio. Si no les funciona, ¿habrán perdido media tarde? ¿Una hora? Pero si les funciona, habrán ganado un montón de cosas.
Y si sienten que eso les puede funcionar a otras personas, compártanlo con otras personas. Como siempre aclaro, no como una verdad absoluta, como una opción. Oye, yo hice esto, a mí me funcionó. ¿Por qué no lo intentas tú a ver si te funciona o no? Cuando yo digo a mí me funcionó y tú tienes que hacerlo, es un desastre. Porque no a todo el mundo le sirve lo mismo, ¿sí? Así hay personas como maneras de llegar a un proceso, como gente en el mundo, o sea, hay un montón de cosas. Entonces lo mejor es mostrar opciones y tal vez que cada persona tenga la autonomía para encontrar cuál es el camino que más le funciona a él. ¿Cómo te busco en YouTube? En todas las redes sociales, o sea, tú me pones en Google Grace Galán Terapeuta y así me vas a encontrar en Twitter, en Facebook, en Instagram, en YouTube, en mi página web y todos los videos y entrevistas y todas las cosas, vas a encontrarme así, Grace Galán Terapeuta. Entonces espero que esto lo pongan a su servicio, que les funcione, que lo aprovechen. Es un regalo que a veces nos hace la vida. Y es bonito aprovecharlo, es bonito que nos paremos en amor, que tanto le hace falta a la humanidad y que solo el amor va a cambiar el mundo. No es otra cosa. No es el cambio de clima, el respeto por la naturaleza. Nada, es el amor. Es el amor. El amor por el que piensa diferente a mí, el amor por mí cuando no estoy de acuerdo conmigo, el amor por mi mamá a través de las cosas y las decisiones que tomó, el amor por mis exparejas, el amor por mis hermanos al derecho de tomar una vida diferente, el amor por el que tiene una ideología política distinta a mí. O sea, todas estas cosas involucran un montón de amor. Si ustedes lo pueden hacer por ustedes mismos, van a poder llevarlo hacia otras personas. Hoy, por el momento, llévense amor completito, completito, completito a ustedes, a sus decisiones, a su pasado, a su futuro y a su presente. Y eso será suficiente. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Besitos. Ahí veo varias chicas de mi curso de Ángeles conmigo. Besitos, nos vemos esta noche en nuestra cita romántica con Los Ángeles. Sassy, Linis, Luzma, Caro, bueno, todos ustedes mil y mil gracias por dedicarse este tiempito para compartir conmigo. Espero que este video les haga sentido, los lleven a su interior y lo pongan en práctica, porque las palabras y el conocimiento, si no se toma acción, no sirven de nada. Apóyense en los otros videos que tengo en el canal de YouTube. Vive la vida, vuelve a ti, lección cósmica en 3 premisas, la de las deudas, cómo pedirle a los ángeles que siento que no me escuchan. Ahí tienen un montón de información que pueden ir generando, pero porfa, si no es conmigo, con cualquiera, vayan a terapia, La terapia es supremamente necesaria en la vida. Los procesos terapéuticos son súper necesarios. No podemos hacerlo todos solos y está bien. Necesitamos una parte desde afuera que nos haga ver lo que no vemos. Un ciego no se puede guiar solo. Puede llegar a muchos lugares y se va a tropezar un montón. Necesita a alguien que esté viendo. Así que busquen a alguien que les ayude a volver a ver. Un besito como siempre y tengan un muy, muy, muy bonito día. Como puedes ir a terapia conmigo, escríbeme por mensaje interno y te envío toda la información para que puedas participar en terapia, ya sea presencial o virtual. ¿Listo? Besitos. Cuídense mucho.